Ahora vamos a pasar a la experiencia con Darío Weiner. Les recuerdo, la idea es que cuando finalice Darío, levanten la mano y 3 van a subir a hacer preguntas acá arriba, con lo cual creo que ahí disparó algo que va a generar muchas preguntas, que es este partido de la red, así que piensen, levanten la mano, anímense y suban después. Los dejo con Darío Weiner, que va a hacer la próxima presentación. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Garage Lab, un hackerspace, un laboratorio de problemas, un espacio donde se junta gente de distintas disciplinas a trabajar sobre problemas concretos. Para nosotros, tener en común cuando un montón de gente que sabe distintas cosas y que puede aportar distintas cosas y que puede tener un enfoque hacker, por más que no sean programadores y sean urbanistas o matemáticos, pero tener en común algo es fundamental para canalizar esa energía en forma productiva. Y no hay nada mejor que un desafío para la gente que tiene muchas capacidades y talentos, no hay nada mejor que desafíos impactantes, cosas que si son resueltas pueden cambiar la historia, la realidad en la que vivimos. Y para nosotros una cosa importante también es que a veces reunirse a pensar es algo súper importante en la sociedad, pero reunirse a hacer también es algo que requiere un espacio concreto, que requiere maneras de articular a toda la gente que puede estar en ese espacio. Y nos estamos ocupando de eso. Buscamos algunos problemas en los que nos parece que tiene sentido hacer cosas y por ahora esos problemas en los que hemos hecho algo son el problema de sustentabilidad ambiental o sostenibilidad ambiental. Creo que todos entendemos y tenemos signos permanentes de que los patrones de cambio climático son cada vez más exponenciales y menos lineales, que las sustancias y los procesos productivos de las empresas que habitan determinadas regiones no tienen ninguna sustentabilidad, emiten gases al medio ambiente que generan enfermedades. Hay un montón de indicios. Integración de la base de la pirámide para nosotros también es una oportunidad de pensar de otra manera totalmente distinta lo que son las necesidades de bienes y servicios para una enorme cantidad de gente que habita el mundo, miles de millones de personas que están de alguna manera consumiendo cosas más caras que fueron diseñadas para otro segmento social y con una ineficiencia enorme, como por ejemplo las garrafas de gas. O sea, es un ejemplo concreto de lo que el mercado de alguna manera no está haciendo y pensando inteligentemente. Y por último, gobierno abierto, que como Santi introducía, es una tendencia en la que se está aprovechando un montón de herramientas, de un crecimiento vertiginoso de la capacidad de trabajar con datos. La ciencia de los datos es quizás una de las áreas de la informática más apasionantes y llenas de posibilidades de predecir, de modelizar predictivamente, de representar y de visualizar problemas que conocemos, pero en los que de alguna manera tenemos una visión como de agujero negro, algo de lo que se habla pero no se explica y no se detalla. Se habla mucho de gobierno abierto porque el acceso a la información es un derecho cada vez más reclamado, por más que quizás no sea popularizado, como decía Vicky Donda, no hay un reclamo suficientemente fuerte en la sociedad para que la ley tenga que ser una presión interna para los legisladores, pero claramente la oportunidad de acceder a información y de tener herramientas con las cuales hacer cosas ha crecido muchísimo y para nosotros esa oportunidad se traduce en una estrategia, ¿no? Creemos que hay como grandes avenidas de trabajo dentro de lo que es gobierno abierto. Una de ellas son las personas, mapear a las personas públicas cuando aparecen en lugares como el Boletín Oficial, los proyectos de ley del Congreso, financiamiento de campañas políticas, y ahora vamos a ver proyectos en donde eso empieza a aparecer. Transacciones que dentro del Estado tienen distintas formas y características, e instituciones que serían como nodos de lo que sería una red de la administración pública. Pero la idea es que hackear el Estado hoy es posible por más que el acceso a la información no sea completo, por más que sea oportunístico, por más que aprovechemos solo algunas oportunidades de acceder a la información. Mapear el Estado, poder representarlo, no es algo que sea imposible, no es algo que no podamos hacer y contribuir haciendo eso a modificar absolutamente nuestra visión de lo que pasa, de por qué pasa
y de problemas clarísimos como puede ser transparencia y muchos otros. Esto que ven acá es una plataforma que armó un programador bahiense que se sentó una tarde y se puso a mirar el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca, Manuel Aristarán, que en realidad debería estar hablando él, y como somos amigos, estoy hablando yo, él no pudo venir, una lástima. Manuel también forma parte de Garage Lab, pero él en su casa, solo en Bahía Blanca, empezó a mirar el sitio de la municipalidad y se daba cuenta que estaba muy bueno que Bahía Blanca publicara las compras, diera alguna manera de acceder a la información de esas compras, pero él quería ver un ranking de proveedores y el municipio no se lo permitía. Solamente teniendo algún código del orden de compra, algún input muy específico que suponía que uno ya sabía demasiado antes de empezar a buscar. Y entonces decidió scrapear el sitio, ¿no? Decidió desarrollar un programa o aplicar un programa que empieza a navegar las páginas en forma automática y extrae esa información y le permite después armar él una base de datos, modelar esos datos, crear las entidades que él quiera, hacer los cruces y los entrecruzamientos que uno potencialmente puede hacer con esos datos. Publicó eso y generó bastante impacto local específico dentro del municipio porque los legisladores empezaban a usar esa herramienta como una manera de monitorear las compras públicas del municipio, las ONGs empezaban a usar esa herramienta como una manera de monitorear lo que el municipio hacía con esos proveedores y los precios que pagaba y los proveedores que se repetían. Un montón de actividades que no eran posibles pasaron a ser posibles gracias a una plataforma que amplió el acceso, generó una visualización interactiva que permitía y que uno disfruta, digamos, investigando cuando las cosas están bien hechas. Esto es una plataforma que permite que entendamos y tracemos claramente cómo se financian las campañas políticas en Argentina. Quiénes son las empresas o los individuos que donan, qué cantidad de dinero, a qué partido, qué candidatos fueron presentados en qué listas, y que toda esa información se represente, permita ser accedida, permita ser exportada en formatos abiertos, y que deje de ser una suposición y deje de ser una hipótesis que existen determinados financiadores para determinados partidos. Este tipo de plataformas creo que empujan la cultura política hacia una idea más transparente del lobby y no una idea del lobby como algo que ocurre bajo la sombra o en las sombras, y creo que tiene bastante impacto. La hicimos, obviamente esto venía haciéndolo Poder Ciudadano durante varios años y nosotros tratamos de mejorar algunos de los aspectos que tienen que ver con la visualización y con la presentación, pero también tiene que ver con lo que les decía antes, convertir agujeros negros en plataformas de visualización de problemas y que permitan ser exploradas. Esto que ven acá es un intento por resolver otro agujero negro, que es el agujero negro de la cuenca del Riachuelo. Seguramente todos ustedes habrán escuchado en algún momento que el Riachuelo es un problema crónico de la Argentina, que nunca fue resuelto, que hay corrupción alrededor de esto, que hay ineficacia, inacción, que suceden cosas increíbles como que la gente viva cerca de basurales, que están cerca de arroyos que transmiten enfermedades, que viva cerca de plantas industriales que emiten gases que generan otro tipo de enfermedades, que haya polos petroquímicos y no haya ningún centro de monitoreo con software y estaciones de censado que midan el aire, y que todo eso ocurra, obviamente, cerca de una ciudad como Buenos Aires, pero con una población enorme que vive en esta región y que no tiene ni siquiera la capacidad de representarse el riesgo que corre su vida. Y empezamos planteándonos qué se podía hacer por el Riachuelo en términos de representar actores que ocupan esa región. Esa región nos referimos a actores de gobierno, ONGs, industrias, actores no humanos como los basurales o el medio ambiente. Y no pensamos en esto solamente por que nos parecía un problema complejo, sino porque que deje de ser un agujero negro o un problema, en parte es el comienzo de la solución. A partir de poder visualizar un problema y entender sus variables, uno empieza a entender y a correlacionar que los basurales tienen que ser entendidos en su evolución en el tiempo,
que las sustancias que integran los procesos productivos de empresas que tienen alto impacto ambiental tiene que ser absolutamente transparente y que hay oportunidades no solamente de auditar y de transparentar, sino oportunidades productivas. Si uno piensa que los residuos de muchas de estas empresas pueden ser insumos de otras empresas que están en la misma región, empieza a entender que la información también produce oportunidades de innovación dentro del Estado como regulador de algunos posibles intercambios y que eso no es posible sin un análisis sumamente detallado de datos muy técnicos que requieren ingenieros ambientales, gente que sepa de teledetección satelital, gente que sepa de química, gente que sepa de salud pública. Y todo eso fue posible gracias a que empezamos a juntarnos entre todos esos expertos y no expertos. No nos pareció que el riachuelo sea la única oportunidad de hacer esto y que la posibilidad de crear plataformas para visualizar problemas y de encontrar regiones complejas en Argentina que sean escenarios desafiantes para hacer esto se limiten solo a la cuenca del riachuelo. Y tuvimos la suerte de ser convocados por el municipio de Bahía Blanca después de que Manuel hizo esta plataforma que al principio fue un poco resistida, después terminaron entendiendo que sumar a una persona como Manuel y pensar problemas locales tuvo sentido y Garage Lab apoyó esta iniciativa y fue convocado por el municipio de Bahía Blanca para hacer una hackathon con gente del municipio, con gente de las universidades en Bahía Blanca, expertos, y nos propusimos encarar de algún modo una plataforma de visualización de problemas. Esto lo hicimos en 2 días, hace una semana, y acá lo que ven es que los actores de Bahía Blanca que hoy tienen complejidad e impacto prioritariamente están ligados con el medio ambiente y los problemas de salud, que este escenario requiere un análisis y ahí tuvimos la suerte de que a diferencia de algunos partidos del Gran Buenos Aires como el Doc Sud, con Villa Inflamable, que es muy precaria la infraestructura que tienen de monitoreo, en Bahía Blanca tuvieron una tragedia hace 10 años, que fueron 2 escapes, uno de cloro y otro de amoníaco, muy grandes. Esto no, se relaciona también con la nube tóxica de la semana pasada. No son cosas que no puedan ocurrir, al contrario, van a ocurrir y tenemos que estar sumamente preparados para poder intervenir en ellas, pero 3 semanas después de estos 2 accidentes en Bahía Blanca se creó un comité técnico ejecutivo que sí tiene herramientas para monitorear el medio ambiente, estaciones de censado de aire y que de alguna manera genera un montón de información que no está llegando a los ciudadanos. Hay una especie de cuello de botella entre la información técnica que genera el Estado, en este caso el municipio, y la capacidad de ser comunicada y la oportunidad que se pierde también, de alguna manera, un municipio, una provincia o una nación cuando desaprovecha el rédito que significa exponer de un modo accesible información muy técnica que tiene mucho impacto en intereses como la salud humana. Acá ven que hay datos de las empresas que ocupan el polo petroquímico con sus características, datos de consultas hospitalarias. Tenemos la posibilidad y vamos a hacer pública esta plataforma junto con el municipio, pero acá se ven datos de consultas hospitalarias, reclamos de vecinos, calidad de aire y calidad de agua. Este es un prototipo de una plataforma que estamos haciendo sobre el problema de salud materna, mejor dicho, de muerte materna. Mueren 500 madres por año en Argentina y eso de por sí sería una cifra pequeña al lado de muchas otras causas de muerte o de accidentes, pero en realidad lo que importa cuando muere una madre es las fallas de todo el ecosistema de salud que hay alrededor, las dificultades de acceso a la salud pública, la falta de prevención, la falta de educación en relación a esa prevención, la falta de maternidades que puedan resolver problemas y también una legislación más avanzada sobre despenalización del aborto en distintas etapas. Argentina está dentro de ese debate también, pero todo eso influye y uno de los objetivos del milenio es que la humanidad reduzca en 3/4 partes la mortalidad materna, que obviamente ocurre en un 99% en países pobres y un 1% en países más desarrollados. En ese sentido, tener muertes maternas es un signo de falta de desarrollo y de alguna manera una alerta. Este es un trabajo que estamos haciendo con
Un Techo para mi País, que ahora se llama Techo, y que tiene que ver con... Esta organización se dedica a construir viviendas en lugares vulnerables, en zonas vulnerables. Empezaron en la provincia de Buenos Aires, pero ya se expanden a nivel nacional. Y para poder hacer esta tarea de construir viviendas, que es increíble el impacto y la capacidad que tienen de escalar en este sentido, para poder hacer esto también relevan la gente, los barrios, y generan un montón de información que hasta ahora la venían guardando en formatos cerrados, como un PDF, en donde hacían un informe cuantitativo sobre lo que habían podido hacer. Entonces empezamos a trabajar con ellos en abrir esta información y en crear esta plataforma donde vamos a poder acceder también en breve a datos estadísticos sobre pobreza que no existen en ninguna otra fuente con este nivel de detalle y este nivel de actualización, pese a que existen otros instrumentos como la encuesta permanente de hogares o los censos, pero que de alguna manera sería complementario de estas fuentes. Este es un catálogo de datos públicos que también decidimos hacer para sistematizar la disponibilidad de datos que cada vez es mayor y va existiendo. Y por último, y para cerrar, la visión que tenemos es que hacer una ingeniería reversa sobre los datos públicos puede darnos la posibilidad de empezar a sistematizar lo que sería un mapa de flujos de información del Estado. Podemos ver al Estado en términos de flujos de información y entender cómo funciona sin necesidad de que exista una disponibilidad total de los datos. Un grafo del Estado y una idea de cuáles son justamente las entidades en términos de datos relevantes también tiene mucho sentido. Y por último, cuando trabajamos con fuentes de datos, siempre tratamos de cruzar lo que significa tomar al Estado como fuente, de lo que significa hacer crowdsourcing o generar reportes o inputs de los ciudadanos afectados por esos problemas en los que el Estado gestiona. Y ese entrecruzamiento, de alguna manera, es un índice mucho más preciso de lo que realmente sucede. Bueno, muchas gracias.